Casi las 7:25 de la tarde, 19:24 es la hora, 7 grados la temperatura en Santa Rosa, 70% es la humedad y el viento es de 14 kilómetros por hora. Estamos dedicando este programa, me olvidé de decirlo en el inicio, a la memoria de Inés Ugalde, hermana de otro asesinado antes del golpe del 76, Raúl Ugalde, que era pampeano de General Pico. Inés había nacido en Puerto Deseado, Santa Cruz, pero luego la familia volvió a radicarse en Pico. Estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba y el 12 de agosto, un día como ayer, del año 1976, fue secuestrada mientras iba a clases y nunca más se supo de ella. Su hermano era dirigente sindical metalúrgico y se cree que a ella la secuestraron por portación de apellido. Inés Ugalde, presente, ahora y siempre. La semana pasada se llevó adelante un encuentro que fue el 127º Consejo Federal del Trabajo. Y allí los ministros de la provincia de Buenos Aires, de La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y el secretario de Trabajo de la provincia de La Pampa firmaron una declaración conjunta donde le reclamaron al gobierno nacional el respeto pleno al sistema federal y autonomías provinciales. ¿Qué quiere decir eso? Se lo vamos a preguntar a quien ha tenido la generosidad de acercarse, como cada vez que lo invitamos a este programa, el secretario de Trabajo de la provincia de La Pampa, Marcelo Pedonta. ¿Cómo estás, Marce? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué fue lo que le están reclamando ahora puntualmente al gobierno nacional? Nosotros creemos que la pretendida modernización laboral tiene visos de inconstitucionalidad en distintos aspectos. Hemos hablado hasta el cansancio en cuanto a la a su etapa de vulnerabilidad en cuanto a los derechos y garantías de trabajadores. Pero tiene una vuelta de tuerca más, que es ataca las competencias provinciales en cuanto al poder de policía para el cuidado de esos derechos. Digamos, rápidamente, vamos a hacerlo rápidamente para no aburrir con tecnicismo ni hablar difíciles para el que no está escuchando. Hay poderes delegados por las provincias que anteceden a la conformación del Estado Nacional al Estado Nacional. Claro. Y hay otros que son poderes originarios de las provincias como el poder de policía. Esto no es una cuestión azarosa. Intrometerse en las competencias provinciales es claramente debilitar la herramienta de cuidado y protección que tiene precisamente los derechos consagrados en los tratados internacionales, pero nosotros claramente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Exacto. Y un ejemplo claro, concreto, fue el pretendido abuso del contralor del paro de los trabajadores. Exacto. Con un discurso del gobierno nacional absolutamente hipócrita, porque a la hora que los trabajadores piden al gobierno nacional que llame a las paritarias nacionales, una de las excusas más fuertes y fundamentadas que tiene el gobierno nacional dice: ¿cómo voy a ser paritaria si yo no tengo trabajadores? Claro. Con lo cual, ahí se deduce que era un ardid simplemente para atacar a las organizaciones sindicales, que vuelve a ser un ataque al tejido protectorio de los derechos que tenemos como trabajadores. La provincia de La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Tierra del Fuego, en la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de La Rioja, dijimos que no. Con una novedad, a este documento también lo acompañó la provincia de Misiones y otras provincias que, si bien no firmaron, hicieron desde lo discursivo propio este documento. Así que me parece que son tiempos de cambio. Sí, me estabas hablando precisamente de cuando fue el paro docente. El paro docente fue la primer, digamos, muestra práctica de lo que nosotros habíamos planteado en este documento, porque este documento se da anterior al plenario de la OIT. Claro. Porque fue un documento que, además de las provincias que nombraste, fue acompañada por la firma de las 3 centrales sindicales, las 2 CTA y la CGT, Exacto. Que a su vez fue presentado como un instrumento de carácter especial por la delegación argentina, que fue el OIT, y la OIT, en función de eso, fíjate dónde termina, en función de eso intima
al gobierno nacional a que presente los informes de los últimos 2 años de la tarea inspectiva de Contralor del cumplimiento de los derechos y garantías de trabajadores. Eso genera una presión en el gobierno nacional y por eso podemos hablar de un encuentro del Consejo Federal ante la necesidad del gobierno nacional de darle respuesta a la requisitoria de la OIT, porque tiene que demostrar, necesitaba juntarnos. Y a partir de ahí surge un hecho absolutamente novedoso para quien te habla. Yo tengo el honor de ser el presidente del Consejo Federal del Trabajo. Y la verdad que es un honor doloroso, porque cuando vos tenés iniciativas para gestionar en el ámbito de un consejo que está creado por ley, que tiene voz vinculante, pero no podés amalgamar la mayoría de las provincias, es algo honorífico, es algo para contarle a tus hijos. Casi simbólico. Claro. Ahora, cuando vos vas a un consejo plenario, cara a cara, por supuesto, las provincias que vos nombraste teníamos una estrategia ante el gobierno nacional, pero te ves avasallado por un reclamo furibundo por provincias como Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Neuquén. Vos decís, bueno, me equivoqué de pieza. Claro. ¿Entendés? Tenía que ir a la pieza de al lado y me metí acá en el hotel. No. Estábamos en el auditorio de la Secretaría de Trabajo con Julio Cordero enfrente y había un reclamo a varios incumplimientos de acompañamiento. Esto me parece que se da en el marco de un nuevo contexto nacional. Muchos lo adjudican a la heroica postura de jugadores de fútbol que empieza a cambiar un clima y envalentona a legisladores que empiezan a entender que el pueblo está esperando otra actitud. Veremos cómo continúa. Sí, porque esa es la sensación que hay, ¿no? Porque todo eso que vos relatabas, que está llevando adelante el gobierno nacional, pareciera ser que lo podía hacer porque contaba con un respaldo como para, bueno, que nadie le pueda cuestionar nada, más allá de que después judicialmente van a tener sus consecuencias. Pero ahora me parece que ya es en lo inmediato, no lo van a dejar avanzar. ¿Esto te parece que pasa? Me parece, a ver, el problema es el daño. Claro. Pudimos evitar que vendieran nuestros preciados territorios y cuestiones naturales que tenemos en la provincia de La Pampa, en la República Argentina. Cuidar el agua, cuidar nuestra frontera, nuestra soberanía. Lo podemos evitar. Y que no prendan fuego los campos para vender. Pero uno, y te reconozco como un comunicador, un periodista con sensibilidad social, porque sé de tu participación también en política, uno ve lo que ha perdido el ser humano de a pie. Tremendo. Tremendo. Aquel trabajador que tenía sus vacaciones, que tenía sus aportes, hoy tiene que acordar miserablemente pasarse a monotributo para no perder el trabajo y quizás lo hace con una cuestión hasta de solidaridad con la pyme que está siendo avasallada por las políticas nacionales. Me parece que, viste que los peronistas tenemos el berretín de siempre hablar alguna frase de Perón. ¿Sí? Sí. Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Me parece que algunos actores empezaron a ver que la cabeza de los dirigentes no iban a estar al frente, sino que iban a ser arrasadas por la turba. Y me parece que eso empieza a mellar en los que tienen que tener responsabilidades. En todo el análisis, a mí me tiene un poco cansado eso de que el peronismo tiene que hacer autocrítica. No, los dirigentes tienen que hacer autocrítica. En nombre del peronismo tienen posturas individualistas y radicalizadas de grupos que no hacen el bien al conjunto. Y me parece que la gente empezó a acomodar. Puede haber sido, yo lo tomo como un disparador emocional lo de la bandera de... Exacto. Pero no creo, no afirmaría que eso fue. No, el ruido venía. Y cuando el río empieza a sonar, piedra trae. Ni hablar. Ahora, Marce, en un tramo de lo que venías diciendo, contabas que las pymes están haciendo que sus trabajadores dejen de ser formales y se hagan monotributistas. No los están echando, los siguen manteniendo en el puesto de trabajo, pero ya no en blanco. Hoy, del 100% del nicho de trabajadores, o sea, del trabajador 1 al trabajador 2 millones, todos los trabajadores de la Argentina, el 50% está en el sistema formal y el 50% está en el monotributo.
Eso ya, hoy es eso. Para los que tenemos una formación que viene en el tiempo, donde el derecho laboral son derechos plenos, claro, con conquistas a través de la historia, ¿sí? No solo en la Argentina, sino en el mundo, entendemos que hoy hay más del 50% de trabajadores no registrados. Porque vos, al 42% que se reconoce, ¿vos qué pensás que un monotributista es en un trabajo, si no es una locación de servicios, si no es algo que empieza y termina? Bueno, eso es lo que hoy estamos viviendo, a tal punto, mañana la Secretaría organizó una charla con Celeste Segurado, la licenciada Celeste Segurado, traemos gente que sabe de lo que estamos hablando y el impacto que tiene en el futuro del trabajo, porque es una situación muy delicada de cara al futuro. Y me parece que ha llegado el momento donde todos tenemos que encontrar un punto de comunión en volver a la fuente de una sociedad que respete que el trabajo es el elemento fundamental para un proyecto de vida. Y eso tiene que darse dentro de ciertas pautas. Casi que en las elecciones del año que viene debería optarse entre la peruanización o el peronismo. Yo creo, de verdad lo digo, porque hablar de peruanización es estigmatizar al pueblo peruano, un pueblo que quizás ha mostrado en el último tiempo mucho más dignidad que muchos de nosotros. Sí, eso ni hablar. En su lucha, en su postura, en el cuidado. Yo me parece que lo que se tiene que optar es si los argentinos vamos a seguir votando presos de la idea de una grieta. Claro. Nosotros tenemos que salir de la lógica que nos vende un sector comunicacional que es la grieta. ¿Entendés? Fíjate vos, ayer, para la historia, yo soy un tipo optimista, hubo un hecho desencadenante y fundacional que es el reencuentro de todos los dirigentes que tienen peso a la hora de tomar decisión. ¿Y vos qué escuchás de la derecha? El tren fantasma. Claro. Ahora, Sturzenegger, Bullrich, Caputo, ¿no son el tren fantasma? ¿Y qué? Pero tienen mucha capacidad para instalarlo. Ahora, yo me niego a votar en contra. Yo quiero ver si puedo ser parte, como un individuo de una sociedad que es capaz de generar un todo. Claro. Y el todo significa que puede haber ciudadanos, amigos, que piensen distinto o que tengan una visión de tal tema en forma distinta. Ahora bien, dialoguemos, no nos agredamos. Perfecto. Por ese lado tendría que ir, y sobre todo tomando como ejemplo la provincia de La Pampa, la relación entre el gobernador, entre el gobierno de La Pampa y los sindicatos no ha atravesado una situación de tirantez como se registra en el orden nacional. ¿Eso por qué es, Marcelo? Por la virtuosidad del diálogo. Cuando uno a través del tiempo, y esto no es un proceso, yo te puedo hablar del proceso del 2003 a la fecha, claro, uno construye una confianza. Hay momentos de tirantez que vos podés decir, aprieto y que se rompa, claro, o propongo mecanismos mutuos de disuadir la problemática. Nosotros tuvimos momentos como el COVID, donde tuvimos que dotar a todos los trabajadores de La Pampa de un sistema de cuidado novedoso, que te puedo asegurar que fue muy fuerte. Había que tomar decisiones sobre la vida de los demás tan sencillas como no permitirte salir de tu casa. Exacto. Aquel que tenía herramientas para poder cobrar el sueldo porque la pyme tenía acceso a préstamos, a subsidios, bien. ¿Y el cuentaporpista? Claro. Que veía que le llegaba la luz y lo tenía. Y tuvimos que salir a la sociedad y se hizo con diálogo. No hubo. El problema de ahora es que la situación se está haciendo al vacío. ¿Cómo es eso? Nos han propuesto un modelo de eliminación de derechos de la mayoría de la sociedad en un precipicio.
Y tenemos que ser toda la sociedad, toda, porque inclusive quienes tenemos responsabilidad, no solo de funcionarios, sino de estructuras partidarias, de entender que hay que construir entre todos, comerciantes, industriales, trabajadores, gremios, asociaciones intermedias, clubes, funcionarios públicos, una red de contención porque el momento que viene va a ser el más difícil. En el 2001 explotó y las redes fueron los planes sociales. Exacto. La historia hizo que un grupo de malnacidos los estigmatizaran como choriplaneros. Sí. Y ahí empezó el choriplanero, oligarca, gorila, me parece que no lo permite la estrechez de las situaciones. Cada una de las crisis económicas, y te puedo hablar de la crisis del tequila, en el 2008. Sí, claro. 2008, el gobierno nacional salió con el famoso repro y era una herramienta que permitía. Entonces vos veías que la crisis estaba, pero que la plataforma de lanzamiento para salir de esa crisis estaba intacta. Vos tuviste el COVID y vos veías, y me acuerdo que a mí me criticaban porque yo decía, estamos bien, hay que pasar, tenemos que tener la certeza de cuándo termina esto, porque no la tenía nadie. Exacto. Automáticamente La Pampa entró en el tiempo más virtuoso de crecimiento de actividad y de desempleo. Después ¿Pero de eso, por qué? claro. Porque no se había roto la plataforma de lanzamiento. Hoy, lo que está siendo bombardeado es claramente ese contrato social que tenemos los ciudadanos para crecer como comunidad. A eso hay que volver. Pero puntualmente en La Pampa ha ocurrido, con los acuerdos de principios de año, un crecimiento en el bolsillo del trabajador que fue notable. Ahora, esto es dialéctico. Estamos a una semana de la paritaria. Se le va a exigir al gobierno otro salto. ¿Se podrá dar? Mirá, en la provincia de La Pampa, la historia marca que hay gobernadores que han sido absolutamente responsables, porque en el COVID, cuando se tuvo que tomar la dolorosa determinación de dar un acuerdo salarial por debajo de la inflación, se tomó, se aguantó, no se pensó en el costo político, sino en la cuestión de reorganizar el futuro, y acá va a ser lo mismo, pero me parece que son otros tiempos. La provincia de La Pampa, en esto que hoy estamos discutiendo, que es la morosidad de las familias, está muy por debajo del nivel porque hay una cuestión. No se ha tenido que endeudar. A ver, vamos a partir de una base. El poder adquisitivo de los salarios, más allá de los acuerdos paritarios, está muy por debajo de lo deseado. Ajá. Esto es claro, o sea, si nos mentimos en eso y nos creemos que somos Gardel, claro. No. El empleado público de hace 20 años tenía un poder adquisitivo que hoy no lo tiene. Bien. Y tiene otras cuestiones y otras presiones, como por ejemplo el aumento de los servicios, el aumento... Salimos de un periodo que lo tenemos que hacer cargo también de una inflación descontrolada. Bueno, partamos de ahí. Ahora, también es cierto que cuando uno toma decisiones sobre el erario público, tiene que tener la responsabilidad hasta donde puede pagar. Pues yo te decía, mira, te voy a dar un aumento del 100%. Ya. Te pago medio mes y al otro mes no pago. Y acá también hay que decir que el gobierno nacional fue tan nocivo. Habla del déficit fiscal cero. Los pampeanos no solo no tenemos déficit, sino que teníamos un fondo anticíclico que nos permitía diagramar políticas públicas con no menos de 5 años de anticipación. Hoy eso se lo llevó todo el gobierno nacional. Sí. Bueno, tenemos el instituto con un déficit que también hay que hablarlo con los trabajadores. El erario público, o sea, vos, yo, todos, estamos sosteniendo un agujero negro en el instituto porque el gobierno reconoce en los papeles el 82% móvil, pero no la pone la que tiene que poner. Y eso también es una cuestión que hay. Ahora, vos no le podés pedir al trabajador que en este tiempo, donde no puede comprarle una costeleta al hijo, piense en la plata que pone el gobierno para mantener a los jubilados. Eso es increíble, es ser perverso. Pero me parece que son parte de lo que hemos generado los pampeanos en la provincia de La Pampa. Creernos a la hora de discutir. Defender. Mira, yo con los dirigentes sindicales de la provincia tengo la mejor relación. Ahora, yo te puedo asegurar que las mesas son bravas. Seguro. Pero se hace desde el respeto y desde saber que no estamos gitaneándonos, estamos negociando, defendiendo intereses y con un bien común
que es que el trabajador estatal, que también ahora vos lo escuchás a ciertos dirigentes los que son de Buenos Aires vos le podés creer. Ahora, los dirigentes en La Pampa saben la importancia del empleo público. Saben que el empleado público en la provincia de La Pampa no es un holgazán, no es un vividor. También es parte del gran motor que mueve el sistema productivo y de consumo de la provincia. Andá a preguntarle a las cámaras empresariales cómo están esperando la negociación salarial del Estado, porque ellos saben que eso también genera una venta local. Seguro. Ni hablar. Y justamente hablando del empresariado local, advertiste que se está pasando mucho trabajador que está en blanco a la situación de informal. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Trabajo respecto a eso? Nosotros tenemos un mandato constitucional. El artículo 47, cuando uno lo lee claramente, exige a la organización estatal, ¿sí?, la de generar todos los mecanismos de defensa de los derechos de los trabajadores. Expreso, ¿eh? No es que vino un filósofo a interpretar, expreso. Lo tuviera acá, te lo leería y vos decís. Sí. Y que además manda a organizar los instrumentos para... Nosotros vamos a seguir cumpliendo con ese mandato y vamos a controlar. No tenemos un mandato del señor gobernador o de Sergio Silioto, con un fin recaudatorio. Nosotros no nos interesa recaudar, sino hacer valer los derechos de los trabajadores. Y en eso no nos vamos a mover. Fue claro en eso cuando hace ya un par de años inspeccionaron los Rappi, las motos. Bueno, la justicia después no sé qué hizo, pero en aquel momento no les tembló el pulso. No. El problema es que hay juezas que llegan por ascensor. No tienen ni idea. Ni idea. La verdad que a mí me da mucha vergüenza cuando voy al contexto nacional. Digamos, no hay un fallo. Hoy me mandaron un fallo que le exige a Rappi sentarse a negociar salarios. Claro. Bueno, en la provincia de La Pampa... Era pionera en eso. Era pionera. Pero la provincia de La Pampa hay una jueza que se anticipó a la modernización laboral. Entonces es muy difícil tener postura. También es cierto que hubo estamentos que no apelaron. Una página, me tocaste una cuestión sensible porque yo planteo que hubo errores de muchos lados. En la provincia de La Pampa, donde hay un gobernador que antepone al sujeto trabajador como elemento fundamental de su mirada estratégica de gestión, hay un fallo que volteó el 43, la presunción del 43. Doloroso. Y no hay que esconderse, hay que debatirlo. Y hay que decirlo con nombre y apellido para que no siga pasando. Hoy hay un fallo a nivel mundial. Sí. Bueno, en La Pampa tenemos un fallo distinto. Por supuesto que un fallo, una golondrina no hace verano. Esperemos que no haya otros jueces que agarren esa barrabasada para hacer. Pero también es cierto que hay estamentos que no apelaron. Eso está bueno. Finalmente, Marcelo, ¿el peronismo va a llegar unido a las elecciones del año que viene, digo, en la provincia de La Pampa? El peronismo va a llegar muy fuerte. No se puede estar fuerte si no hay unidad, lo dijo el mismo Silioto. Pedir unidad hay que ver cómo. Yo lo que pido es maximizar coincidencias. La unidad, cuando se anda un camino de agresiones personales, de cuestiones, yo la desconfío. Me gustaría mirar atrás de esa unidad que hay. Ahora sí me parece que todos los que pensamos, y eso es mucho más amplio que el peronismo, que tenemos que seguir defendiendo una política de salud pública fuerte, donde somos modelo a nivel nacional, donde nuestros chicos van a la escuela pública y tienen los niveles de contención que hay que tener, donde a pesar del ataque y del olvido del gobierno nacional, hay muchas familias que sueñan y que tienen expectativa de la vivienda propia a través de políticas públicas provinciales, donde todavía nos podemos olvidar los autos sin llave, donde tenés un banco con mayoría estatal que está al lado del servicio del mundo productivo, donde tenés gobernadores que piensan que Icomex puede ser una vidriera para salir al mundo,
donde vos tenés el Fogapán, si tuviste la desgracia, hoy en estos tiempos donde hay muchos cheques rechazados y el sistema financiero te expulsa o no te reconoce, puedas caer. Me parece que lo que nosotros tenemos que dejar es de no lamernos las heridas y salir a mostrarle todo lo que en La Pampa hace el peronismo. Y eso no sé si nos va a llevar a la unidad. Algunos por conveniencia, como decía Perón también, están los leales del corazón a los cuales abrazo, y están los leales que no les conviene ser desleales. Bueno, quizás los que no les conviene ser desleales se vuelvan a golpear la cabeza y puedan defender casi 40 años de gestión de una provincia que crece y crece. Marcelo Pedontá, secretario de Trabajo, peronista el hombre, naturalmente. Gracias por haber estado esta tarde acá. La mejor definición.